Una vez que nosotros tenemos liberado el ácido araquidónico proveniente de estos fosfolípidos de membrana, entonces necesitamos o va a sufrir esta molécula la acción de una enzima que se llama prostaglandina H sintasa, ¿sí? Esta prostaglandina H sintasa es una enzima que posee dos actividades distintas que de alguna manera también son reacciones consecutivas, ¿sí? Solamente que en la misma molécula se hacen los dos tipos de reacciones que vamos a describir a continuación. La primera de ellas es una actividad que posee de ciclooxigenasa o COX. Es muy común que esta enzima, la PGH sintasa, también en algunos libros la denominen como la ciclooxigenasa, y esta vía de manera general se le denomina la vía de las ciclooxigenasas. Sí, eso es muy importante porque es una pregunta que es básica en cualquier evaluación. Y entonces podemos observar que esta enzima COX lo que hace es introducir dos moléculas de oxígeno para que en este caso lo que les mencionaba es formar ahora sí la estructura cíclica, el anillo de ciclopentano, y por otro lado formar un grupo hidroperóxido, ¿sí? En el carbono 15, y eso va a generar una primera molécula que se le llama prostaglandina G2, ¿sale? Posteriormente, la otra actividad de la enzima es la actividad de peroxidasa. En este caso, vamos a hacer una reacción de reducción donde, en este caso, dos electrones del peróxido se van a reducir para dar lugar ahora sí a mi molécula intermediaria, que es la prostaglandina H2, con un grupo OH en el carbono 15. ¿Sí? Entonces, del lado derecho tenemos las modificaciones que sufren esta molécula en estos dos pasos, ¿sí? Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para mencionar la relevancia que tiene la ciclooxigenasa desde el punto de vista pues biológico y pues clínico y farmacológico, ¿sí? En el caso muy particular de las células de los mamíferos, existen dos formas o dos isoformas de la enzima COX, ¿sí? Que se le denomina COX-1 y COX-2. ¿Sí? Esto ya lo hemos platicado un poquito en Pharma, pero igual vale la pena mencionarlo para aquellos que no lo conozcan. La enzima COX-1 es una enzima que se expresa de forma constitutiva. ¿Qué significa esto? Que todo el tiempo nosotros tenemos cierta cantidad de la enzima expresada en la célula para que precisamente regule y medie las funciones o las propiedades fisiológicas que se requieren pues en algunos órganos en específico, derivados pues de la acción como tal que van a generar las prostaglandinas, ¿sí? En este caso pues podemos observar que muchas de las funciones como la agregación plaquetaria, la protección gástrica y la secreción tubular en el riñón pues derivan precisamente de la producción de estas moléculas. Por lo tanto necesitamos nosotros de manera fisiológica o normal estar generando o produciendo pues prostaglandinas a una tasa pues muy pequeñita, y por esa razón nosotros tenemos la enzima expresada, ¿sí? Sin embargo, la otra forma de la COX, que es la COX-2, esta es una isoforma de expresión inducible. ¿Qué significa esto? Que bajo ciertos contextos o bajo ciertos estímulos vamos a favorecer una mayor producción de esta enzima, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos contextos donde se expresan citocinas, mitógenos y algunas endotoxinas, es decir, cuando estamos nosotros precisamente montando una respuesta inmunológica, vamos a tener que se producen estas, y por lo tanto la consecuencia inmediata de la generación de prostaglandinas mediante esta vía de la COX-2 va a ser la inflamación, el dolor y en algunos casos pues también la fiebre, ¿sí? Que precisamente pues van a tener o impacto en células neuronales, ¿sí? En células como las del hipotálamo, en células de la circulación que van a ir reclutándose a los sitios donde se requiere pues que todas vayan y ataquen al patógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y que finalmente pues eso vemos como un mecanismo de defensa que tenemos, que obviamente no es nada cómodo, no es nada agradable estar inflamado con dolor o con fiebre. Sin embargo, es la manera de que nosotros tenemos pues una alerta, por así decirlo, de que está haciendo bien su trabajo mi respuesta inmunológica. Por lo tanto, en- desde el punto de vista farmacológico, tenemos nosotros una serie de fármacos que precisamente bloquean la síntesis de prostaglandinas al inhibir directamente la función de la enzima COX. Tenemos aquí a los fármacos que se les llama AINES o antiinflamatorios no esteroideos, ¿sale? En este caso, los antiinflamatorios no esteroideos, pues vamos a ver que son algunos que son inhibidores selectivos de la COX, que precisamente solamente tienen mayor afinidad por la COX-2,
como en algunos fármacos como Celecoxib, que se utilizan para dolor crónico, para tratamiento de artritis reumatoide, y algunos otros fármacos que no son específicos, como en el caso pues, más común que todos conocemos, es el de la aspirina, ¿sí? Entonces, ahí lo que vamos a observar es que precisamente cuando nosotros tenemos una situación de dolor o de inflamación, pues sí, o sea, si yo me tomo un antiinflamatorio, un esteroideo, voy a ver disminuida pues la función como tal de la síntesis de prostaglandinas, me voy a sentir mejor, no voy a tener dolor, me va a bajar la fiebre. Sin embargo, de ahí también deriva precisamente los efectos adversos que nosotros encontramos aunado o secundario al tratamiento con este tipo de fármacos, sobre todo las afectaciones a nivel pues de hematológico, donde vemos que puede haber riesgo de desarrollo de algunas hemorragias, dado que se evita la agregación plaquetaria. Podemos observar también, por ejemplo, una mayor cantidad de acidez gástrica, dado que la función protectora de la mucosa gástrica se ve mermada. Entonces, pues esos son problemas graves que son importantes y que vienen, pues, sobre todo de la mano con el uso indiscriminado de este tipo de fármacos. ¿Sale? Entonces, pues esas son las aplicaciones, pues, terapéuticas y vean cómo, si nosotros conocemos bien la bioquímica de este proceso, pues podemos también proponer mecanismos de acción. ¿Sale? Y bueno, ya en la última y tercera etapa, en la síntesis de las prostaglandinas, pues dependiendo del tejido y dependiendo de las células que expresen algunas enzimas muy específicas, como algunas isomerasas, sintasas y reductasas, la prostaglandina H2 se va a convertir de manera directa en el resto de las prostaglandinas e incluso en los tromboxanos, pero eso los voy a mencionar un poquito más adelante. Y todos estos compuestos reciben la denominación de prostanoides, ¿sí? Y aquí pues en los enlisto, que son la prostaglandina E, prostaglandina D, prostaglandina F, la prostaglandina I, que normalmente se le conoce como prostaciclina, ¿sí? Y el tromboxano A2, ¿de acuerdo? Entonces, pues de ahí vamos a tener nosotros pues la ruta, que finalmente pues esto es el mecanismo de cómo podemos tener cada una de las síntesis de estas moléculas. No es por abrumarlos, nada más es para que lo consideren y para que lo visualicen de una forma pues más global y cómo se lleva a cabo de manera muy puntual esto, pero pues ustedes lo pueden revisar con un poquito más de calma, ¿sí? Y por último, hablar pues específicamente de las funciones biológicas que desempeñan las prostaglandinas. Cada uno de estos eicosanoides van a mediar sus acciones biológicas, sobre todo por receptores, que son receptores acoplados a proteínas G y que por lo tanto van a desencadenar pues como vías de señalización mediadas por segundos mensajeros, van a producir cambios en la concentración de AMP cíclico, etcétera. Dentro de estas prostaglandinas, las más importantes que les menciono aquí en este cuadro, donde les estoy resumiendo las funciones, pues vamos a encontrar a la prostaciclina. La prostaciclina es importante sobre todo pues para que de manera general las pequeñas cantidades de prostaciclina nos ayudan dentro de otros, junto con otros factores, a promover la vasodilatación, es decir, que el músculo liso de los vasos se encuentre relajado, a impedir la agregación plaquetaria para que la sangre tenga una fluidez y en este caso promueve la broncodilatación para que nosotros tengamos una respiración adecuada, ¿sí? El efecto que nosotros observamos tras la producción de prostaglandina E2, por ejemplo, dependiendo de algunos receptores, vemos que pues se contraponen contra muchos de los efectos de la prostaciclina. Por ejemplo, van a generar broncoconstricción, ¿sí? Contracción del músculo liso en tracto digestivo, que obviamente pues son los efectos pues dañinos o perjudiciales hasta cierto punto en algunas condiciones, ¿no? Esto sí se activan los receptores de tipo 1, ¿sí? Cuando se activan los receptores de tipo 2, pues es para la función homeostática, para regresar nuevamente al estado basal, y en este caso los receptores de tipo 3 pues son los que se encuentran distribuidos por ejemplo en tracto gastrointestinal, donde se disminuye la secreción del ácido gástrico, se aumenta la secreción de moco gástrico, en el caso del tejido uterino, el músculo uterino, pues la contracción en el caso del embarazo, etcétera, 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 inhibición de la lipólisis, aumento de neurotransmisores, etcétera. Entonces son funciones muy variadas, ¿sí? Y en el caso de la prostaglandina F, vemos nosotros que aquí podemos observar la contracción uterina y la broncoconstricción. Aquí me acabo de dar cuenta que me comí un renglón, que es el efecto no específico de la prostaglandina E2, no es de la prostaglandina F.
que me genera la hiperalgesia, o sea, dolor extremo o crónico, y el pirógeno que les digo que tiene que ver mucho con las neuronas que captan el dolor y las células del hipotálamo que regulan la temperatura corporal. ¿Sale? Entonces, en resumen, tenemos que las funciones de las prostaglandinas son muy diversas, nos ayudan a pues, muchas funciones homeostáticas, a controlar y que finalmente mi organismo trabaje de manera adecuada, y bajo ciertos contextos, cuando se favorece su producción, vemos entonces pues los efectos contrarios que pues en este caso de alguna forma los necesitamos también como en el grado de inflamación, en el caso de la agregación plaquetaria, en el caso de la broncoconstricción, etcétera, pero que en algunas situaciones pudiera llegar a ser pues contraproducente. ¿Sí? De ahí entonces la importancia que tiene en este caso utilizar moléculas que también eviten o bloqueen la síntesis de las prostaglandinas, como en el caso del dolor, en el caso del aumento de temperatura, para que nosotros podamos tener una función pues normal y pues sentirnos mejor. ¿Sale? Entonces, esto es relacionado con las prostaglandinas. Continuamos con los tromboxanos.